Aleluya. La gloria y la honra, hermanos, es para nuestro Señor Jesucristo. Le damos la alabanza a nuestro Dios en esta mañana, porque para siempre es su misericordia. Porque siempre, hermanos, Él es el único que nos ha ayudado. El único que me permite llegar a la radio es el Señor Jesucristo. Lo alabo y lo bendigo a mi Dios. Hemos salido esta mañana de una vigilia donde vimos la mano de Dios, donde vemos cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo la gente está alerta, la gente está esperando, los niños no se duermen, caminan y caminan toda la noche, y aun cuando se termina la vigilia, la gente se queda ahí dando vueltas, hablando, platicando, comentando, porque hay un sentir del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Y eso es lo que necesitamos. Y en esta mañana, mis amados, quiero decirles que Dios nos habla por medio de la palabra siempre. Y vemos aquí, en este caso, esta mañana, a David, el hombre según el corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Vemos, hermanos, que acababa de pasar una guerra grande, donde David y Saúl se encontraron. Por primera vez ahí se encuentran, se conocen en una guerra terrible. Dice la palabra de Dios que antes de lo que hemos leído, el pueblo de Israel había salido a tener una guerra, un encuentro con los filisteos. Y allá, hermanos, cuando se levantó la guerra, se arreció. El pueblo de Israel retrocedía. Saúl retrocedía. Y había terror y había temor. No había hombre que pudiera desafiar a Goliat, al grande gigante. Pero David estaba apacentando unas pocas ovejas de su padre Isaí. Pero una mañana lo llama Isaí y le dice: tus hermanos están en la guerra. Tienes que ir a dejarles un poco de pan, llévales pasas, llévales una botella de vino y llévales panes de trigo. Y agarró aquella bolsa David y se fue donde había una guerra terrible. Y de pronto que entra, empieza a oír que el pueblo está amedrentado. El hombre grande, cuando mira al gigante, retrocede. El pastor de la iglesia retrocede, tiene miedo. Y todos, cuando una persona, mis amados hermanos, cuando hay un jefe, cuando hay alguien, un caudillo, que guía a un grupo de gente, pero de pronto se acobarda, todos caen en la misma situación. Y dice la Biblia que 40 días y 40 noches había estado aquel gigante desafiando al ejército de Dios. Y los hombres de Dios retrocedían. Y no había quien le pudiera hacer frente a aquel gigante. Es un prototipo del diablo. Es un prototipo del demonio. Es un prototipo de una enfermedad grande. De un gigante que se levanta y que no quiere que tú prosigas adelante. Pero de pronto llega David, un muchacho simpático y bien parecido, dice la Biblia, con una bolsa de comida, y de pronto mira que un hombre grande sale y desafía al pueblo de Israel, y mira cómo el pueblo de Israel ha caído en un gran temor y miedo. Porque eso pasa cuando uno comete un error, empieza a huir sin que nadie lo persiga. Hay miedo por todos lados. La misma sombra tuya en tu espejo te asusta. Tú mismo cuando te estiras en tu cama y sientes que alguien te jala la chamarra o la sábana, pero es
Es la situación en la que estás viviendo la que te hace pensar que alguien llegó y te jaló la sábana, que te rascaron la espalda, que te botaron un plato, que te hicieron... ¿Por qué razón? Porque tu vida está torcida y ya no eres el mismo de antes. Y cuando David llegó y vio a aquel hombre grande que se suponía que el rey Saúl era el hombre llamado a desafiar a aquel gigante, el mismo rey Saúl estaba temblando del miedo y decía, no hay quien pueda hacerle frente a este hombre tan grande. Porque cuando tú ya no estás en el Espíritu Santo, ya no estás en el poder de Dios, ya no estás en la voluntad de Dios, un pitufo lo miras que es un gigante. Pero cuando tú te mueves en el poder del Espíritu Santo, no importa qué gigante sea, tú lo miras como un pitufo y que en el nombre de Jesús te paras sobre él y lo vences. Pero necesitas la confianza y el poder del Espíritu Santo. Con la Biblia, que es la palabra de Dios, la espada de dos filos, que dice que es la palabra de Dios. La Biblia nos recomienda a nosotros que tomemos toda la armadura de Dios, los zapatos del evangelio, el cinto para amarrarte los lomos, la chaqueta también, el yelmo, el casco y luego el escudo para parar los dardos del maligno y la espada en la mano que es la palabra de Dios. Te tienes que levantar con toda la armadura de Dios, porque cuando tú tomas la armadura de Dios, el diablo, los demonios no te miran a ti, miran la armadura en la cual tú estás envuelto. Y cuando los demonios saben que tú te mueves en ese sentir, con esa coraza, con esa armadura, los demonios tienen que arrodillarse y empezar a huir. Cuando David vio a aquel hombre que salió desafiando al ejército, dice David, ¿quién es este incircunciso que está insultando el nombre de mi Dios? Al nombre de mi Dios no lo debe de tratar así este incircunciso inmundo. Es que es un hombre grande que nos ha desafiado 40 días y 40 noches y no hay quien le pueda hacer frente. Y luego oyó que Saúl había dicho, cualquiera que se levante y pelee contra él y lo venza, yo le voy a dar mi hija como mujer. Y eso le pareció un poquito bien a David y dijo, ¿qué dijo el rey? Dice que el que venza a Goliat le va a dar la hija por mujer. Y dijo David, no escuché muy bien. Y le fue a preguntar a otro y el otro le hizo lo mismo. Y dijo, yo soy el hombre, en el nombre de Jehová. Y David, hermanos amados, dice la palabra de Dios que se levantó en el nombre del Señor. Saúl, como estaba caído, Saúl, dice la Biblia, que Dios ya se había alejado de él. A Saúl, hermanos, lo asustaba cualquier ruido. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Grita como león, pero no es león. Parece que fuera león, pero no es león. Anda, dice, cual león rugiente. Pero en el nombre del Señor David se apodera de ese nombre. Y empezó a meditar y dijo, cuando yo he estado solo en el desierto, donde no está mi padre y no está mi madre, donde estoy metido allá en el desierto, donde nadie me puede ayudar, Dios a mí me ha librado de la boca del león, me ha librado del hocico del oso. Y así como me ha librado de estas fieras, así mismo Dios me librará de las manos de este incircunciso. Alabanzas a su nombre. Saúl se quedó con la boca abierta cuando dijo, yo voy a ir a pelear. No se atormente, no se asuste, mi Señor. Yo voy a pelear contra él. Y Saúl le dice, mira, tú eres un niño muy simpático. Me agradas, pero no puedes pelear contra él porque tú eres un niño y ese hombre es entrenado en la guerra desde su niñez. Quizás David le dijo, el que no sabe de guerras es usted. Yo estoy entrenado porque Dios me ha entrenado allá
donde nadie me puede echar la mano, Dios me ha librado. Y cuando David se envolvió en la gracia divina de Dios y se apoderó de la confianza en Dios y se apoderó de la palabra, el mismo David en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes, porque de allá viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y él no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. David podía confiar en ese poder divino. Y cuando nosotros nos movemos en ese poder divino de Dios, entonces podemos ver la gloria de Dios. Entonces podemos alcanzar, hermanos, lo que para muchos es imposible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo alcanzamos, por muy lejos que estén las cosas, las alcanzamos. Porque nosotros nos movemos en medio de ese poder divino del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. Alabanzas a su nombre. David empezó a darse cuenta, mis amados, y empezó a confiar y dijo: yo pelearé contra él. La palabra de Dios dice, mis amados, que le puso Saúl, dice que le dijo Saúl: mira, si vas a ir a pelear contra él, tienes que ponerte esta coraza. Ponte este chaleco de hierro y estos zapatos de hierro y un casco terrible que pesaba mucho. Y cuando ya David se lo puso, dice que no aguantó moverse en las ideas de los hombres. Cuando el hombre empieza a alcanzar parches, a confiar en lo que él puede hacer. David dijo: yo nunca he estado acostumbrado a caminar con este montón de fierros encima. Yo estoy acostumbrado a moverme en ese vestido amplio, esa túnica que no es una túnica reducida, es una túnica, un poder, mis amados. Las ideas de los hombres, hoy que soy pastor y tengo 5 años de ser pastor, a veces me llaman otros dándome ideas. Cómo empezar a hacer las cosas. Tiene que dar los 7 pasos, subir los 7 escalones, los 5 escalafones, escupir 7 veces para atrás, quemar chiles secos, hacer puras bobadas. Empiezan a perder la confianza en Dios y empiezan a traer estrategias de hombres. Y cuando el hombre se mete a practicar cosas que ellos se inventan, el ministerio empieza a venirse hacia abajo. Pero David sabía confiar en el poder de Dios. Él sabía que Dios nunca lo había dejado y podía seguir confiando en ese poder divino de lo alto. Alabanzas a su nombre. La palabra de Dios dice que salió y se pusieron en pie de guerra. Y todo el mundo estaba a la expectativa. Y David venció a Goliat. Cuando David lo venció, mis amados hermanos, dice la Biblia que con la misma espada de Goliat lo degolló, le quitó la cabeza y la trajo en señal de victoria. Cuando regresaron, hermanos, aquella noticia fue una noticia de primer impacto. Y todos los noticieros estaban dando la noticia al mismo tiempo que Goliat había sido muerto y por un niño que se llamaba David. Y luego cuando llegaron al pueblo de Israel que venían de la guerra, las mujeres, dice aquí la palabra, que salieron danzando y cantando con panderos y con todo instrumento de música, haciendo danza y haciendo fiesta, porque el enemigo había caído. Y empezaron a hacer un cántico, decían: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Y esto trajo, hermanos, una envidia. Trajo cólera, trajo celo en Saúl. A David dijo: a mí me han dado 1000 y a David le han dado 10,000. ¿Qué más le falta a este sino sentarse en la silla del trono?
tengo que hacer algo. Le desató un celo. Quizás tú en la iglesia eres un líder. Posiblemente Dios está haciendo milagros por medio del otro, no te dé cólera. ¿Sabes por qué te está pasando eso? Porque te has descuidado. Porque has puesto tu mirada en las cosas vagas. Y como ya tú estás dejando las cosas de Dios, pues hay alguien que está tras ti y Dios le está dando un chance para que aquel otro se levante. La Biblia dice que Saúl mismo sabía que Dios estaba con David. Dios está con él, dijo, y a mí Dios ya me dejó. Dios ya había dejado a Saúl. Estaba en el trono, mis amados hermanos. Saúl era el rey, estaba en la silla del trono, pero ya no era rey. David era el rey, pero era un rey sin trono. Y dice la Biblia que David entraba y salía en medio del pueblo y se portaba prudentemente. Y la gente lo halagaba y la gente lo levantaba. En el Salmo 91 el mismo David dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. David podía confiar y envolverse en el manto divino de la gracia de Dios. Saúl estaba enojado y un espíritu inmundo, porque ya cuando el Espíritu de Dios no está en tu vida, lo que viene es un demonio a atormentarte, a decirte que te vayas de la casa, que trates mal a tu mujer, que empieces a pelear con tus mismos hijos, a tratarlos mal. Aquellos nenes que te abrazaban y que te besaban, ahora los empiezas a ver como tus enemigos en tu misma casa. En la misma iglesia miras a tus hermanos como que fueran tus enemigos. ¿Por qué? Porque algo está pasando en tu vida. Hay una mosca inmunda que cayó en tu vaso y ha hecho heder el perfume. Hay una zorra que se metió por medio de una hendidura del cerco de tu viña y está dañando tu viña. David se mantenía prudentemente, y cuando nosotros nos mantenemos en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, Dios está con nosotros. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es un miedo, sino que es reverencia, es santidad, es prudencia, es seguridad. Tú caminas prudentemente y te mueves tratando de no agradar a la gente, sino agradar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te llamó con un fin para que anuncies las verdades de aquel que te llamó. Y David había entendido aquello. Nunca se le olvidó a David de dónde Dios lo había sacado. Es algo lindo que puedo aprender y quiero y siempre practico. David, Dios lo sacó detrás de la majada, detrás de las ovejas. Me llamaste. Yo era un niño, era un hombre que no valía nada y ahora me tienes sentado en la silla del trono. Estoy gobernando una nación. A él nunca se le olvidó de dónde Dios lo había sacado. Pero no todos llegamos a entender esa manera. Hay muchos que cuando el ministerio viene para arriba, empiezan a hacer cosas que no debían de hacer y Dios empieza a alejar de ellos. Empiezan a amar al ministerio y dejan de amar a Dios. Yo amo las cosas de Dios, pero lamentablemente has dejado de amar a Dios. Como el ministerio va para arriba, como Dios lo está prosperando. Y Dios te dice, sí, pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. David se mantuvo siempre en el mismo sentir, y Dios testifica de él, a pesar
de que David cometió grandes errores también, como todo hombre. David era un hombre como todos nosotros. Cometió grandes errores David, que ofendió a Dios. Pero David tuvo el carácter y tuvo el valor para poder regresar donde Dios estaba y decirle: he fallado. Yo no puedo vivir sin ti. Ten misericordia de mí y levántame. Y límpiame más y más de mi maldad. Y lávame más y más de mi pecado. David no podía vivir sin aquel sentir. Lo mismo me pasaría a mí con tantos años de ser cristiano y cometer un error y de pronto en la radio digan: el pastor fulano de tal ya no tiene el programa, y se riegue la noticia que cometió un error, que hizo una trampa, que era un mañoso, que era un hipócrita, que era un mentiroso. Y yo, que he vivido siempre delante de mi Señor, empiece a oír sin que nadie me persiga. Y aquella iglesia que se mantenía en el poder de Dios, cada uno se empieza a ir para su casa, otros se pierden en la calle, porque cuando ya Dios no está en una iglesia, la iglesia se convierte en una tragedia. O Dios ya no está en un hogar, ya no está en una familia. Aquella familia que se envolvía y que los nenes se sentaban todos a la orilla de la mesa y todos querían hablar al mismo tiempo. De pronto te dejan solo sentado en aquella mesa y se acaba aquel bullicio, aquella alegría, porque algo está pasando en tu vida. Recuerda de dónde has caído y haz tus primeras obras y arrepiéntete, dice el Señor, porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Por tanto, retén lo que tienes y no dejes que otro tome tu corona. Saúl había perdido el reinado y había perdido la corona, porque se convirtió, después de ser un hombre sencillo, se convirtió en un hombre iracundo, en un hombre soberbio, en un hombre desobediente. Y todos los que en realidad se dejan dominar por estas bestias terminan siendo, hermanos, un estropajo del maligno. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Todavía hay esperanza en tu vida. Todavía hay algo que Dios mira en tu vida. He visto, dice el Señor, que todavía hay cosas buenas en ti. Escucha, hermano y amigo, este es el último llamado que Dios te hace. No lo dejes pasar. Mañana será tarde. Has jugado y has creído que el Evangelio es una religión común y corriente. El Evangelio no es una secta religiosa. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el único camino. No hay. Te lo garantizo en el nombre de Jesús que no hay otro camino por el cual puedas ir a Dios. No hay otro camino. No es ni por María, ni es ni por José, no es por nadie. Solo uno fue el que ha muerto en la cruz del Calvario, y ese se llama Jesús. Ni la cruz misma te salva. La cruz no tiene poder para salvar a nadie. La cruz es un arma con la que mataron a Jesús. Y es un arma donde el hombre que acepta al Señor Jesucristo debe de irse clavando cada día en ella. Y llegar a decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cada día tienes que clavar en esa cruz todos esos malos hábitos que te están destruyendo. Y morirte cada día clavado en esa cruz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y espero que me llames esta mañana. Solamente tengo 15 minutos. Quiero desatarte de esa cadena. Marca el 301-962-1540. No importa qué gigante esté delante de ti. Esta mañana calle, porque hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Marca el
1540. 301